Muchas gracias, doctor Mancilla. Ante todo, bueno, agradecer al Círculo de Abogados de San Miguel, Malvinas Argentinas y Cosas de Paz por la invitación, en cabeza de su presidenta, la doctora Gaete, bueno, el doctor Mancilla, el administrador y vicepresidente, el doctor Cauleri. Desde ya, bueno, muchas gracias a todos y por estar viernes 5 de la tarde conectados para poder desanar un poco todo este primado que ha salido de urgencia, por decirlo de alguna manera, desde la Corte Suprema para poder seguir avanzando y para poder, brindar el servicio de justicia. Ante todo, las posiciones en general respecto de las resoluciones que ha sacado la Corte y la interpretación que puedo llegar a hacer, más allá de mis funciones del tribunal y del gran trabajo que está haciendo el tribunal al cual pertenezco, y en cabeza de sus jueces le ponen el hombro para poder sacar todas las resoluciones y las cosas que van pasando. Pero bueno, si hay alguna pregunta en particular del tribunal, también los invito a usar los medios que sean con el mismo, más allá utilicemos la charla para preguntas generales. Ahí me atreví a ayornar un PowerPoint que ya habíamos armado en su momento con la doctora Sosa para el Colegio de Abogados de San Martín, tomando en base ese PowerPoint que se había armado, lo ayorné con las últimas resoluciones como para poder explicar qué pasó en estos 3 meses, que fueron una batería de cambios que fueron sumando y fueron ayornando la manera de poder avanzar con estas normativas respecto al manejo de los tribunales. Entonces me pareció un método copado de hacer una breve reseña de qué pasó en los últimos 3 meses, que hubo cambios importantísimos, y dónde estamos parados ahora, ¿sí? Si les parece, voy a poner el Power, que después se lo pueden pedir a las autoridades del Círculo, ellos lo tienen para cualquiera de las personas. Sí. Bien, ¿ahí me escuchan, o Eduardo, o algo como para saber referencia de que se está escuchando bien? Sí, Juan, perfecto, se escucha bien. Bárbaro. No sé si me escuchan, se escucha bien. Bárbaro. Esa voz la conozco. Ah. El doctor hincha de Peugeot. ¿Eh? El fanático de Peugeot. Sí, estoy tratando de salir en cámara, pero no veo. Muy bien. Bueno, ¿ahí se ven más o menos? No, yo ver no veo nada. Ahí, Eduardo, Juan, ¿se ven? Sí, o sea, se ve la pantalla completa y se ven los números de las acordadas. Ahí está. Ah, bien. Okay. Bueno, bien. Bueno, esto se titula así: Funcionamiento de los tribunales de trabajo durante la pandemia. ¿Sí? Bien, como cuestión preliminar, esto les hablaba y lo comentaba, este cambio de paradigma que hubo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la organización del trabajo, ¿sí? Prueba de ello son la implementación de la firma digital, el expediente digital, la subasta digital. Ahí hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor, gracias. Les decía esto de la subasta digital, esto de las comunicaciones digitales entre los diferentes organismos, muy reciente el inicio de causas por medios digitales, y también las consultas que antes se hacían en vez de entrar en forma presencial vía mail. Bien, ¿qué nos dio qué hizo el coronavirus en la justicia o en la organización de la justicia? Digamos, obligó a disponer el asueto en todo ámbito del Poder Judicial con suspensión de los términos, que eso fue a partir del 16 de marzo, y al funcionamiento de nuevas herramientas digitales a los fines de brindar el servicio de justicia en este contexto. Atento a ello, a modo de mencionarlos, después vamos a especificar bien cada uno, la Suprema Corte de Justicia aprobó el nuevo reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales,
que ya empezó a regir a partir del 27 de abril, por medio de la acordada 3975, suscribió convenios reguladores de la modalidad de teletrabajo, la realización de audiencias por vía remota por medio de una licencia oficial de Microsoft Teams. Los integrantes de la Suprema Corte se autorizaron suscribir el uso de la firma digital de todos sus actos jurisdiccionales. El no libramiento de giros para el cobro en forma personal y la autorización de transferencias de todas las sumas de dinero, ya no está más la distinción si era por arriba de 30.000 o por debajo de 30.000. Respecto de las libranzas por honorarios, la adjunción en forma electrónica por medio de un archivo PDF de las boletas de aportes previsionales relacionadas a transferencia de los honorarios regulados en sede judicial. Y bueno, retomando un poco a lo que era esta acordada 3886/18, que regulaba todo lo que eran las presentaciones electrónicas, hoy con la creación de la 3975, ambas normativas se complementan entre sí para derogar el famoso acuerdo 2514 que regulaba el régimen general de escritos, resoluciones y expedientes judiciales en formato papel. Recordamos que la acordada 3886 regulaba que los órganos judiciales no iban a recibir escritos en soporte papel, con excepción de los que no se consideran de mero trámite en los casos de que se actúe por derecho propio, la obligación de digitalizar e ingresar en el sistema copia digitalizada del escrito confeccionado en formato papel, como así la documentación adjunta en ellos. Y esta nueva acordada 3975/2020, que viene a complementar la 3886, aprueba toda la otra parte que faltaba, que es la regulación de los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias en el expediente judicial, que se aplicará en forma obligatoria en todos los procesos. ¿Qué hace esta acordada? Implementa conjuntamente con las herramientas de gestión previstas para la emergencia que atraviesa la Administración de Justicia a raíz de la pandemia COVID-19. Era una acordada que venían trabajando, pero se aventuraron a sacarla, bueno, en este contexto y en buena hora. Y con un plazo de 45 días de implementación respecto a algunas formalidades para después derogar en su integridad el acuerdo 2514. Respecto de los escritos judiciales, lo que cambia, que complementa 3886, al margen de datos que ya se requerían, obviamente que el nombre, el apellido, la contacto, denunciar el celular de contacto, ¿sí? Después, bueno, determina una serie, bueno, tamaño A4, interlineado 1,5, para el profesional 3 clases de letra, la tonalidad tamaño Roman o Courier, y tamaño 12. Y para el interlineado el tamaño 10. Todo eso igual está acordado. La persona tiene micrófono, si lo puede silenciar, por favor, muchas gracias. Los escritos en papel, esos se siguen ajustando de la misma forma como era anteriormente. Y bueno, si los órganos recibieran un escrito que no cumple con este formato, deberán indicar a su incumplimiento o procedimiento de no tener presentado y que los usaran en términos técnicos. Esta es esta acordada 3975. Respecto de la actuación judicial, esta acordada, sí, lo que hace, que es el gran cambio, es que las resoluciones y sentencias serán generadas y rubricadas digitalmente, ya no más en forma física y hológrafa. Y esta actuación judicial también tendrá unas formalidades respecto de tamaño, que sea en A4, interlineado, ahí sí solo la letra Times New Roman, en tamaño 12 y con las notas de pie de página de 10 interlineado sencillo. Y se tendrán por firmadas digitalmente en la fecha y hora que registra el sistema informático, indicando a los agentes que lo rubricaron. Y también que podrán ser firmadas todos los días hábiles en horas hábiles muy inhábiles. Y que el registro de sentencia y interlocutorios y el libro de acuerdos son en forma electrónica. Eso todavía está en implementación. Digamos, un poco todo esto regula
lo que antes pasaba de que cuando iban a ver un expediente, había algunos tribunales que estaba el escrito todavía impreso, en otros que estaba el despacho nada más firmado en hológrafa, otros que ya directamente no tenían ni el escrito ni la resolución. Pero bueno, la realidad que hasta la creación de esta acordada, la norma decía que el escrito no debería ser impreso, que estaba en forma digital, y el despacho firmó en hológrafa y incluyó al expediente por formato papel. Hoy ya eso queda regulado y todos los organismos tendríamos que tener un mismo criterio en el camino de este expediente digital. De esta manera, los expedientes judiciales tramitarán en formato digital y el organismo deberá tener registro completo de la información en el sistema de gestión, a los efectos claramente de garantizar el efectivo acceso a la información. Salvo en el supuesto de actuaciones reservadas, y que bueno, que no, en otros fueros también se necesitan claves para entrar, y en fin, es importantísimo tener cargada bien la información en el sistema informático, porque es lo que se va a reflejar y el profesional lo va a consultar. También esta acordada regula la no remisión física de las actuaciones en jurisdicción, para lo cual se puede generar un archivo PDF de las actuaciones, o indicarle al organismo que se puede consultar el expediente por la página MED para su consulta, sin perjuicio de la modalidad que cuando existe convenio entre los organismos, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, se podrían remitir las causas. Simplemente un índice digital en orden cronológico, con la inexistencia de foliatura. En el caso de ordenarse desglose de las actuaciones firmadas digitalmente, se deja una constancia de ello, con una clasificación digital específica. Está prevista testar frases contenidas en documentos electrónicos, generando uno nuevo, sin que esté la palabra testada, y mecanismos electrónicos para vincular las causas conexas. De esta manera, que digamos, va a seguir existiendo el formato mixto del expediente. Uno, los expedientes originados y procesados en soporte papel, hasta tanto se cumplen. Iniciados hasta en la actualidad, más allá que vengan en forma digital, de que cuando se necesita la firma hológrafa, la 3886 no cambió en ese sentido, donde dice que ese sí será impreso y tendrá una carpeta, donde oportunamente estarán las cédulas que están escaneadas, pero que son sustento en formato papel y que el oficial notificador hizo en forma física, alguna contestación de oficio, alguna documentación original, todo eso va a seguir formando parte de ese expediente, y todavía la acordada ni el 3886 ni la última reguló no tener eso. Entonces, de alguna manera, sigue existiendo este formato mixto de expediente, tanto de las causas viejas que venían tramitando con el formato anterior y que se acoplan al nuevo, como las nuevas que se inician también tienen esas particularidades. Eso respecto a estas dos resoluciones, la 3886 y la 3975, que derogan esta 2514. Como normas complementarias que sacó la Suprema Corte en este contexto de pandemia, como bien lo habíamos dicho, esta resolución, que es la 16/2020, es la que dispuso que todas las órdenes de pago judiciales con débito en las cuentas depositadas en el Banco Provincia deberán realizarse mediante transferencias electrónicas, aún las de montos iguales o inferiores a 30.000 pesos, como le habíamos dicho. A tales fines, los interesados deberán denunciar en las actuaciones los datos bancarios correspondientes, ¿no? El CBU. Y respecto de las regulaciones por honorarios o las transferencias de esos emolumentos, se dispuso que a los fines de tener por acreditado el pago de los aportes y contribuciones previstos en la Ley 6716, bastará la verificación del comprobante en la transferencia bancaria dirigida al Banco Provincia, debiendo adjuntar el profesional en formato PDF la correspondiente boleta para que se efectúen las deducciones del caso. En medio de todo esto sale una resolución, que es la famosa resolución 480, que
que se dicta en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio, donde se dispuso proseguir el camino hacia fases progresivas de moderada agregación del servicio de justicia a través del uso de medios tecnológicos disponibles y en la medida que no impliquen afluencia o traslado de personas a sedes judiciales. ¿Qué motivó esta decisión? El propio desarrollo de la situación del COVID y la continuidad de las limitaciones a la circulación y de las medidas de aislamiento social obligatorio. Esta resolución reanudó el plazo para dictado de sentencias, eso, bueno, a partir del 29 de abril, y a partir del 6 de mayo reanudó los plazos para realización de presentaciones electrónicas y actos compatibles con las restricciones vigentes a razón de la pandemia. Los despachos se realizarán en la medida que los medios tecnológicos disponibles lo permitan y siempre que no implique el traslado de personas a la sede de los organismos. Se reanuda el trámite del curso de los plazos correspondientes a todo acto de diligencia posterior a cada presentación, cuya realización claramente fuera compatible con estas restricciones. Y en atención a las circunstancias y según la sana discreción, se autoriza el uso de herramientas tecnológicas accesibles para realizar a distancia los actos procesales que de otro modo pudieran verse impedidos, no siendo aplicable para la declaración de testimoniales, absolución de posiciones, como tampoco para la celebración de vistas de causa, a una audiencia de conciliación, se nos ocurre una audiencia en los términos del artículo 34, para ver una forma de pago. Pero bueno, sí, con la prohibición de declaraciones confesionales, testimoniales y en nuestro fuero las vistas de causa. Una nueva resolución, que es la 28/2020, que salió de la Secretaría de Planificación, aprobó la utilización de un servicio de consulta a mesa de entrada de los órganos jurisdiccionales a través de una mesa de entrada virtual, donde indicó a los titulares de la dependencia la utilización de este servicio a los fines de la contestación de las consultas de los profesionales, partes o la ciudadanía en general. Es como la pregunta en mesa de entrada que vas a hacer por medio de un mail. Luego de esta resolución, que es un poco también el espíritu de la charla, y por lo que habíamos hablado con el doctor Mancilla, que era lo más novedoso, son las resoluciones 558/2020 y 593/2020, que ambas lo que regulan es el ingreso, recepción y distribución de las causas por medios electrónicos a través de la Receptoría General de Expedientes. Para hacerlo más corto, obviamente que hubo todo un proceso que ustedes lo habrán vivido, de que estaba de turno un tribunal, las causas se iniciaban directamente en ese tribunal, solo eran las que estaban por prescribir o las que tenían causas urgentes. Bueno, todo eso llegamos hoy a la 593/2020, donde la Receptoría General de Expedientes empezó a funcionar nuevamente, y donde el ingreso, recepción e instrucción de causas ya no es solo para causas urgentes o próximas a prescripción, sino para cualquier tipo de causa. La resolución nos dice que a partir del 25 de junio, es lo que sucedió esto que les estaba comentando, que el ingreso y recepción y posterior distribución diaria se realizará por medios electrónicos de todas las causas correspondientes, bueno, no solo a nuestro fuero, sino también al civil y comercial, al contencioso administrativo, al de familia. Se realizará por medio de la plataforma informática incorporada a través de la resolución 558, donde en esa se reglamenta el ingreso remoto por medio de las Receptorías Generales de Expedientes departamentales o descentralizadas, como es en nuestro caso. Bien, donde el formulario electrónico provisto por el portal deberá ser completado por el presentante, firmando digitalmente la remisión junto con el escrito de inicio, revistiendo el carácter de declaración jurada. También junto a ese escrito se adjuntará toda la documentación correspondiente debidamente diligenciada. Y en el caso de la actuación de los letrados patricionantes, que deberán acompañar la demanda firmada por su cliente en formato PDF y adjuntada a la digital, el escrito se firmará hológrafamente por el litigante en presencia de su abogado
Y este será el encargado de generar, suscribir y presentar un documento electrónico idéntico al contenido elaborado en el formato papel. El ingreso a la presentación de dichas características implica la declaración jurada del abogado de que se ha dado cumplimiento con este procedimiento y asume respecto de ese escrito las obligaciones de depositario del escrito firmado en forma hológrafa. El tribunal oportunamente, de oficio a pedido de parte, podrá pedir la exhibición del documento y que se acompañe al mismo bajo percibimiento de no por presentado, y también encara otra posibilidad, que es en caso de que la exhibición se tornara imposible y no por culpa del depositario no esté en su poder, se citará personalmente a la parte patrocinada a fin de que rectifique su autoría. ¿Sí? Bueno, respecto a este inicio de causa, la Receptoría General de Expedientes procesará la presentación, controlando las formalidades correspondientes, y podrá observar la misma, detallando los motivos, a fin de que el abogado pueda subsanarlas. Y en relación al cómputo de ese inicio de demanda, se establece lo previsto en el artículo 6 y 7 de la 3886, donde se indica que las presentaciones electrónicas se tendrán por efectuadas en la fecha y hora que registre el sistema informático, el que se asentará para cada presentación al momento exacto en que ellos ingresaron al sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, así como también los usuarios que lo enviaron. Y si aquella se realiza en un día inhábil, el cómputo del plazo para su procedimiento comenzará a partir del día siguiente hábil. Bien. Asimismo, se indica que para las dependencias cuyos servicios no hubiesen sido plenamente habilitados, como es el caso de San Miguel, por resolución de la Suprema Corte, es el caso del Departamento Judicial de San Martín, igual que otros, del conurbano, y en la mayoría, en todos los del conurbano, la continuidad de este trámite se regirá por las pautas establecidas en la resolución 480. ¿Cuáles eran estas pautas y cuál es suma de esta última resolución? Que implica que la actividad judicial se realice según la prudente valoración de las circunstancias y bajo la observancia de las restricciones impuestas por la emergencia, pudiendo disponer las medidas factibles que estimare conducentes para el impulso del proceso. ¿Y esto cómo? Siempre en la medida que los medios tecnológicos disponibles lo permitan, que no implique el traslado de personas a la sede de los organismos y que cuya realización de esos actos fuese compatible con las restricciones vigentes en razón de la pandemia. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, esa era un poco la exposición de qué pasó en estos últimos 3-4 meses, haciendo un poco un resumen sintáctico objetivo respecto de lo que ha pasado. No sé si pudieron escuchar o no, por esto de esto es nuevo para todos, de estas plataformas, y uno no sabe si lo están escuchando o no, quiénes están, quiénes no, pero bueno, si alguna puede dar una señal, estaría genial. Doctor Colota, yo comienzo haciendo una pregunta y después, bueno, queda el resto en libertad para hacer las preguntas que quieran. ¿Cuál es el criterio del Tribunal 1 con respecto al traslado de demanda con carta documento? Bien, justo la pregunta. Bueno, yo había empezado la conversación diciendo que esto era una charla objetiva en relación a un poco qué pasa, y no maten al mensajero respecto de explicar y hacer esta interpretación de lo que para mí es esta resolución. Las preguntas del tribunal en todo caso están buenas que las hagan en el tribunal o llamarán a ese contexto. Igual me parece pertinente responderla en este estadio. Y digamos, yo en general, ¿qué pasa hoy en la justicia respecto de eso? Hay algunos tribunales que consideran, ¿cómo terminó la exposición? Que justamente la justicia puede hacer todos los actos que sean compatibles con los términos de la pandemia. Entonces estamos viviendo un aislamiento social obligatorio. ¿Sí? Algunos tribunales entienden que por más que llegue una notificación, no importa de qué índole, a su domicilio,
esta persona puede salir o tiene alguna herramienta para poder salir de su domicilio, ir a buscar un profesional y contestar la demanda. ¿Sí? El tema no es la discusión del método de la notificación. A ver, hay una realidad, las oficinas de notificaciones están cerradas, la justicia determinó que solo se van a utilizar las oficinas de mandamientos y notificaciones para cuestiones urgentes de amparo, o que así se ameriten, entendiendo la misma justicia y la misma corte que no se pueden diligenciar cosas que no tengan que ver con eso. ¿Bien? ¿Hay otros métodos alternativos para poder notificar sin que sea el oficial? Sí, claramente, como usted preguntó, puede ser una carta de documento. Entonces, ahí ya salimos en forma oblicua de lo que dispuso la Corte de alguna manera respecto del organismo que tiene para poder generar esa notificación. Claramente una notificación por carta de documento es correcta, está instrumentada y se podría hacer como al igual que otras que hacen notificación. Acá la discusión no es si el método de carta de documento es hábil o no es hábil. El método de carta de documento es hábil. El tema es el efecto del traslado de demanda, si es hábil o no es hábil. Si a la persona le llega una demanda, de ahí puede salir, tiene las garantías constitucionales de defensa en juicio para poder salir, ir a buscar un abogado y contestar esa demanda. ¿Sí? Entonces, algunos tribunales entienden de sacar eso, de sacar un medio de notificación, llega a la esfera de conocimiento del demandado, donde se interpeló una demanda, se entiende que lo estamos obligando a salir de ese mandado, a violar esa cuarentena para ir a buscar un asesoramiento legal para poder contestar ese traslado. Eso, algunos tribunales disponen eso, como lo dispone el Tribunal 1, al cual trabajo yo, otros disponen lo contrario, otros hacen un mix de diciendo te notifico, pero mirá que no te voy a sacar rebeldías, porque si voluntariamente el demandado se presenta, perfecto. De hecho, hay una parte de la resolución que le dice que los actos donde uno se presente van a seguir generándose. Entonces, ese criterio es tomado por otros tribunales, diciendo, yo te notifico, si viene voluntariamente el demandado, perfecto. Si no viene el demandado, no me piden la rebeldía, porque no puedo dejar rebelde a una persona que no sé si tuvo las garantías para poder ir a buscar al profesional que es necesario por el patrocinio letrado, por el patrocinio obligatorio, porque está en juicio por medio de un abogado, y otros también hay algún tribunal que notifica de que se inició una causa. Y si se presenta, recién ahí le ponen tras la demanda. Entonces, la verdad, esto es lo que pasa siempre cuando una normativa no está del todo bien reglamentada para todos los supuestos, y claramente no dio supuestos, sino que es una enunciación de parámetros generales donde genera el gris de que los tribunales entiendan estas cosas. Pero bueno, eso es un poco para responder esto, que es un mundo responder esto con todo, pero no sé si le parece, para mí está respondido. Sí, sí, está perfecto, digamos, ahí es por qué la diversidad de criterios, digamos, ¿no? Siendo que el medio carta-documento es indiscutible, ¿por qué en este caso no lo sería? No, está perfecto, esa es la respuesta. No, pero no estamos discutiendo el medio, lo que discutimos claro, es el efecto. Sí. No, ahora quedó claro, sí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta verbalmente. Si Eduardo les levanta la comunicación, digamos. O si no, ¿sabés lo que te propongo, Eduardo? Si no, Eduardo o Alberto, si están escribiendo, en todo caso que las hagan por medio del chat, y solo uno me la relee, o vos Eduardo, o vos Alberto. Sí. Alguien debe estar viendo el chat. Te iba a decir eso. Yo lo estoy viendo, sí. Escribiendo las preguntas en el chat, lo cual sería conveniente que usted realice la lectura pertinente, doctor. Sí. Doctor Corta, acá hay una pregunta que hace la doctora Galardi. Dice, ¿cuál es el criterio del juzgado en relación a las cartas poderes laborales en esta situación de pandemia? Bueno, vamos de vuelta con el inicio. Hablo en general qué está pasando en el funcionamiento de los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires, al margen del criterio que tenga el Tribunal 1. A ver, primero, respecto al tema poderes. Como bien en toda la exposición, algo que leí, que lo reitero en varias oportunidades, es que siempre se pueda administrar y avanzar la justicia siempre y cuando implique la afluencia de personas al tribunal. Entonces, la misma resolución está diciendo que no puede venir gente al tribunal. Está prohibido eso. Por ende,
uno ya hace una interpretación de que si no puede venir al tribunal, no puede venir a firmar una carta de poder. Ahora, sacando eso, de que no podrían, hoy por suerte, en virtud de, no sé, la última modificación del Código Civil Comercial, existe la libertad de formas y la verdad, la carta poder prácticamente ya no tiene la misma necesidad que tenía antes, de que sea gratuita, de que sea para el trabajador, de que pueda tener ese medio rápido y efectivo de poder darle un poder a un abogado para representar una causa. Existen modos alternativos, como ese ejemplo, la libertad de formas, donde se podría hacer y acompañar. Existe también, obviamente ahora está regulado, de poder acompañar la gestión por medio de en un PDF subir la demanda firmada, o el escrito que sea necesario. ¿Sí? Sí, obviamente no desconozco también, que acá yo entiendo que acá no hay gris, de que algunos tribunales sí están permitiendo la afluencia del personal no profesional y firmando una carta de poder. Yo de hecho hablo por mí, soy que también firmo cartas, soy actuario, y la persona se estaría acercando a firmar una carta de poder, estaría incumpliendo con el anexo social obligatorio. ¿Por qué? Porque no hay una autorización expresa para poder sacar como excepción, ir a tribunales de trabajo a firmar cartas poderes. Ítem 7, ¿no está? Esa es la respuesta. Sí. Doctor Martín, Acá hay otra pregunta. con la mano que quiere preguntar algo. Sí, hay otra pregunta que dice Mercedes, que no sé cuál es el apellido. Dice, que es una pregunta muy general, pero que me parece que es oportuna. ¿Se pueden seguir tramitando los juicios normalmente que fueron iniciados antes de la pandemia? No solamente iniciar causas, dice, sino, ¿se pueden seguir tramitando los juicios normalmente que fueron iniciados antes de la pandemia? A ver, claramente sí, la normativa es clara de que siempre diría que esté a alcances de que sean compatibles con los términos de la pandemia, el expediente puede avanzar. Hoy la realidad es que tenemos muchísimos casos de situaciones que se dan y de que en la práctica hay infinidad de cosas que no se pueden hacer y algunas que sí. La realización de una persona para que sea realizada por un perito médico. La inspección de un contador a la fábrica para una empresa para ver los libros contables. Bueno, esas son situaciones que no son compatibles con los términos de la pandemia. Entonces, cada expediente, la verdad que tiene su particularidad en lo que se puede avanzar y en lo que se puede hacer. Digo, ahora se me ocurre, implementaron, que no lo puse en el PowerPoint, me estoy acordando ahora, todo lo que es el sistema de poder librar los oficios, remitiéndolos a los que tenemos convenio directamente remitirlos, ¿sí? Y a los que uno no tiene convenio, dárselos al profesional con la firma digital y con el sello QR para que lo pueda imprimir, ¿sí? Y algunas entidades lo reciben vía mail, por ejemplo como la FIP, otras lo reciben sacando un turno para llevarlo, por ejemplo un banco, algunos, ejemplo Banco Galicia, tenemos convenio directamente y podemos mandar ese oficio directamente. Entonces, ¿se pueden, a la pregunta, ¿se pueden seguir tramitando? ¿Este sistema es solo para causas nuevas? No, para nada. Es para todas las causas siempre y cuando sea compatible con lo que se puede hacer en esa causa. Si un expediente estaba para abrir a prueba, se puede abrir a prueba. Si un expediente estaba para tomar un artículo 25, se podría tomar un artículo 25 para poder, no en los términos quizá del artículo 25 por la multa, pero sí en los términos del artículo 12 para poder aplicar una conciliación, o para poder depurar prueba, para ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones procesales que suscitan el expediente. Para la realización de una pericial contable, por ejemplo. ¿Cómo no? No escuché. Claro. ¿Se puede hacer una pericial contable durante este tiempo? Porque el perito también podría decir, no, yo no me puedo desplazar por el aislamiento, entonces no puedo ir a la sede de la demandada a revisar los libros laborales. Y tiene razón, ¿no? Y si es verdad, si hay un aislamiento social obligatorio que lo impide. No. Ahora también puede haber un perito contador que dice, mira, a mí me quedó contestar una impugnación y solicito a la parte demandada
me remita esta parte para contestar esta impugnación. Quizás se lo mandan y puede contestar esa impugnación. O un boleto médico que fija fecha y que se puede poner de acuerdo entre todas las partes para que le hagan el examen con los protocolos correspondientes, pues lo toman como no sé. La verdad que depende de cada profesional y depende de cómo se articulan todos los profesionales, no solo nosotros como operadores del sistema. No sé, pasa también que entre actor y demandado están de acuerdo, por más que estén prohibidas las pruebas orales, de desistir de la prueba oral pendiente de producción y pasar el expediente a sentencia. Y del Tribunal de Trabajo 1, los jueces del Tribunal de Trabajo 1 han sacado sentencias en esos términos porque a raíz de una audiencia se pusieron de acuerdo de desistir de toda prueba pendiente de producción, incluso el oral, reservándose el derecho a alegar en forma escrita, y el expediente ha pasado a sentencia, y los jueces han incluso. Acá hay algunas intervenciones, por ejemplo, del doctor Aldericio, que en consonancia con lo que está diciendo usted, es que efectivamente dice que hay una pericia psicológica donde el psicólogo va a tomar por Zoom la entrevista con el actor. Entonces, bueno, es un profesional que puede seguir adelante y si la otra parte no se opone, supongo que ahí el expediente puede seguir adelante sin mayores problemas, ¿o no? Esto es Enter, ¿cuál sería este? Doctor Colota. No sé si me escuchan, no veo que no me escuchan. Doctor Aarón Poloto. Ahí me escuchan, Mansilla, sí. Sí, ahí está. Sí. Lo que me parece que se congeló es el doctor Colota. Ahí estoy. El doctor Colota, yo ahí dejé una nota porque no salía mi voz. Entonces dejé un chat porque no salía mi voz, no sé si me escuchan. Sí, la escucho perfecto. Decilo verbalmente. Bueno. Doctor Colota, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Volviendo al tema de la carta documento que preguntó también el doctor Mansilla, ya sé que usted, no, pero hay incluso otros juzgados, no solamente por el tema de la carta documento, hasta por WhatsApp han notificado juzgados de familia, y lo que se plantea y lo que se pone incluso en el instrumento de varios juzgados, no es solamente el juzgado del Civil 9 del doctor Maresca, conocido, también hay de San Isidro y también hay de otros, ¿no? El tema es que para nosotros los profesionales no se vulnera el derecho de defensa de la persona notificada, porque no hace falta ir a ver personalmente un abogado, y cuando nos llaman o se comunican por distintos medios, también se puede visualizar, porque está todo digitalizado. Por eso dejábamos nuestra observación, al menos, ¿no? Y nuestra inquietud, porque es una inquietud generalizada de todos los colegas de acá de la zona, ¿no? Y nadie discute el método de notificación por carta documento. Sí, yo discutiría el de WhatsApp, y en todo caso el fuero de familia tiene otra realidad diferente a este fuero, que de hecho, hasta la misma Corte habilitó las denuncias de otra manera diferente, que hasta también son por vía telefónica y WhatsApp. Entonces, es un fuero totalmente distinto. En este fuero funciona esto. Y mi respuesta ya fue contundente. Si en un caso particular uno entiende que no está de acuerdo con eso, tiene los elementos de dejar la revocatoria y alegar los fundamentos. Usted piensa que el derecho de defensa al juicio no está vulnerado, pero los justiciables, que son los que deciden, digamos, desde el magistrado, que es el que imparte la justicia, algunos entienden lo que dice usted compartiendo y algunos no comparten lo que dice usted y no lo dicen. Entonces, respeto su posición, no es la mía, es la personal, pero no hay mucho más para hablar de la respuesta. Incluso si está notificada la persona por estos distintos medios que estamos hablando, ¿no? Y que posiblemente estén contemplados en nuevas reformas judiciales, la persona en cualquier momento también puede plantear algún tipo de nulidades en el futuro. O sea que por eso también, con más razón, que un poco usted hablaba de eso, no se verían vulnerados los derechos de esa persona. Por eso comparto lo que dice usted. Comparto lo que dice usted cuando...
De hecho, algunos tribunales justamente lo que no hacen es sacar rebeldías. Claro, eso es lo que comparto con usted también, porque justamente por ahí la rebeldía o que se tenga por no contestar a la demanda, ¿no es cierto? Porque No, bueno, es pero una cuestión que... lo digo con todo respeto. Sí. Lo digo con todo respeto. Esto no es una charla para ver qué hacemos, muchachos, entre todos a un comité de una comisión de si nos parece o no que se está vulnerando el derecho de defensa de juicio o no. No, esto es una charla objetiva de lo que está pasando. Cada uno sacará su conclusión personal. Está bien, doctor, bueno, gracias. Tenemos para hablar 50 horas si queremos del tema. Bien. A ver, doctor Golota, ¿cuál es el trámite que sigue la demanda cuando es iniciada por derecho propio? Dentro del... Si es por derecho propio, debe adjuntarse, ¿sí? En formato PDF, firmado en forma holográfica por la persona, ¿sí? Que como lo decía, lo que hay que tener cuidado con eso de que ustedes, los profesionales que inicien esa demanda, actuando como patrocinantes, son depositarios de ese instrumento, ¿sí? Y, digamos, la naturaleza del depositario es justamente velar por la seguridad de ese instrumento que tienen, ¿sí? A ver, ¿qué va a pasar? Iniciada la demanda de esa manera, en los tribunales que se ordena un traslado de demanda, y en los tribunales que dejen efectivizar hacer la práctica, se hará por el instrumento que hayan elegido, y en aquellos tribunales se enviará la cédula a la oficina de notificaciones correspondiente, la cual quedará ahí a disposición para cuando la diligencia. Es algo que se de acuerdo, es decir que para yo iniciar la demanda por derecho propio tengo que acompañar el archivo PDF escaneado con la firma del actor, digamos. Sí, más la documentación. O sea, no en el escrito, digamos, no en el cuerpo del escrito, sino en un archivo PDF distinto, separado. O sea, el cuerpo del escrito va a ser la demanda firmada por el abogado. Sí. ¿Sí? Sí. Que tiene que ser idéntica a la que va a escanear, firmada en forma holográfica por el profesional. Perfecto. Yo le quería hacer una pregunta respecto a eso, a la demanda. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Perdón, ¿no? ¿Va a tomar como válido? Ahora bueno, entre los profesionales nos estamos pasando una aplicación que es para que firmar, digamos, desde el celular, la persona puede firmar y mandarnos el archivo en PDF ya la demanda, como para no tener que citar a la persona, ya que, bueno, en estos 15 días no podemos, digamos, tener contacto con nadie. ¿Van a tomar como válido que la persona nos mande la firma realizada ya, digamos, digitalmente, como original? Miren, acá la resolución es clarísima en cómo en el rol que le dan a ustedes, ¿sí? En los casos que se actúe por derecho propio y los patrocinados no cuenten con certificados digitales, esto es que su cliente no tenga token, se firmará holográficamente por el litigante en presencia de su abogado. Este es el encargado de generar, suscribir y presentar un documento electrónico de igual contenido. O sea, la norma ya da una manera, que no es la que me está planteando usted. Ah, bueno, listo. Listo. O sea, gracias. Sí, seguramente va a haber esas alternativas. A ver, la norma lo regula así, que después hay un montón de costumbres que se hacen diferentes y se toman como prácticas. Eso puede pasar en la costumbre de otra manera, pero digamos, la normativa, eso lo tipifica, no deja un lujo. Es clara y contundente. ¿Es justa o injusta? Lo podemos debatir o podemos tener, o puede tener razón a nivel no legal, de que quizás es injusta, pero digamos, está tipificado de justamente cómo se genera, cómo se rubrica y cómo es que quedan ustedes como depositarios. Como que los ponen de alguna manera de featarios de que se firmaron en su presencia. Claro. Bueno. Habrá que resolver entonces las personas que no se pueden mover. Claro. La doctora Sandra Rodríguez pregunta, ¿qué sucede en este momento con la caducidad de instancia cuando lo único que sigue en el proceso
es devolver una cédula de traslado de demanda que ya fue ingresada en la oficina de notificaciones. Están suspendidos los plazos en ese caso particular. Si hay, yo entiendo, no hablo ni en nombre del tribunal ni nada. Si hay un acto que no es compatible con un acto procesal, que no es compatible con los términos de la pandemia y con el proceso, no se le puede imputar una negligencia en ese tiempo. ¿Sí? Eso me parece que es claro. Digo, hablo mi interpretación, no estoy hablando en nombre del tribunal. Que entienden lo mismo, y hay que ser contemplativo en estas circunstancias. De acuerdo. La doctora Migliora pregunta, dice, ¿es habitual que en las homologaciones de convenio el sumario se envíe rubricado electrónicamente por ambos letrados? Y si no, no se puede presentar una homologación de convenio. Está bien, Se la van a rebotar en la receptoría si no está firmado por los dos letrados. Sí, evidentemente. Pero me parece que lo que quiso preguntar es, en las homologaciones de convenio por derecho propio, sí, bueno, es un poco lo que hablábamos recién con respecto al inicio de la demanda, ¿no? Para iniciar una homologación de convenio, tenemos que acompañar el escrito original firmado por los actores. Sí, o algunos tribunales también hacen una videollamada para ratificar esa actuación, pero sí, lo correcto normativo sería enviar la Junta en archivo PDF firmado. Acá hay una pregunta de la doctora Santillán, dice, perdón, me uní tarde, la voy a volver a hacer porque vale, digamos, la pena recalcar esto, porque hay un par de preguntas en ese sentido, dice, perdón, me uní tarde, ¿hay algún procedimiento para enviar el acta poder junto con la demanda? Por PDF. Como cualquier otra parte, como cualquier otra documental, ¿no es cierto? Buenas tardes, doctor Colota. La doctora Blanco. Doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿Me escucha? No. Perfecto, fuerte y claro, como siempre. Bien, bien. ¿Cómo se hace, si hay algún tipo de archivo, cuando se inicia una demanda y se tiene filmaciones o CD para enviar? ¿Cómo se hace? ¿Técnicamente? Claro. Y ¿Cómo envío un CD? Con un programador en informática. No, la doctora se debe referir ¿Cómo envío ahora un CD? Claro. Si lo tiene que adjuntar, o sea, hoy la única manera de mandarlo es por medio de un archivo en PDF. Me voy a meter en cuestiones técnicas informáticas que no es mi fuerte, doctora. De hecho, tendría que ver cuál es el rol de cuál es mi fuerte. Pero, o sitiarlo o comprimirlo, pero de alguna manera el único canal habilitado para poder acompañar algo y al tribunal es por medio de un archivo PDF. Perfecto. Sí, es verdad lo que dice usted, que a veces la capacidad sí no deja y mandan varias presentaciones, porque ha pasado. Pero bueno, de alguna manera yo veo que se la rebuscan en este sentido de o mandar varios, o de archivos que lo comprimen, pero sí, no hay otra cosa. Es eso. Perfecto, gracias. No, de nada. Perdón, ¿la doctora Sosa quiere hacer una pregunta? ¿Me dijeron? ¿Puede hacer? ¿Andrea? Sí. Hola. Hola, Dale. Albert, gracias. Bueno, primero, antes que nada, bueno, felicitaciones por el evento. Y la verdad que es una isla, San Miguel, respecto a cómo está funcionando la justicia. Es un lujo, la verdad que todos los días salen las publicaciones, las sentencias, y estamos muy orgullosos por cómo están trabajando nuestros tribunales, que esta vez, la primera vez que uno puede llegar a decir, Capital no nos está ganando, Capital está pobre, están bastante, no se está haciendo nada prácticamente, y estamos muy, muy orgullosos, y la verdad que hay que reconocerlo. La semana pasada tuvimos una charla que justamente está Lili Cejas, que está acá, y hablaba con el doctor Chaparro del Tribunal 2, y que ellos no hacen el traslado por carta documento, se traba, digamos, el juicio, y la verdad que, bueno, es eso, nada más, felicitarlos y que realmente
esta manera, lo que estamos viviendo, esta parte, ¿no?, virtual, toda la parte tecnológica, también visibiliza fundamentalmente, aunque yo sé que no lo quiere decir Juan, porque obviamente él es una persona súper medida, pero visibiliza realmente quién trabaja y quién no trabaja. Por eso a muchos no les gusta esta manera de trabajar. Así que lo único es para eso, para felicitarlos y bueno, y agradecerles cómo se están poniendo al hombro la justicia y cómo lo están haciendo. Nada más que para eso. Gracias. Bueno, gracias Andrea por el cumplido y ante todo, a ver, esto es un trabajo en equipo, la verdad que es un lujo trabajar en el tribunal donde estoy trabajando, con 3 jueces que son excelentes, siempre predispuestos, con el trabajo al hombro, agradecidísimo por el espacio que me dan, y por el gran equipo de trabajo de empleados que tenemos, que colaboran diariamente en forma remota, presencial. La verdad que no es el trabajo de una persona, ni de 2 ni de 3, la verdad que es un gran equipo y en eso, la verdad que estamos, yo por lo menos estoy súper contento y agradecido de trabajar en el modo de trabajo. No, y hablo también del Tribunal 2, ¿no? Hablo de San Miguel, la verdad los felicito. No, sí, no digo, hablo de lo que me toca a mí, ¿no? No. La verdad que los felicito a los dos. Sé que el Tribunal 2 también está haciendo su trabajo en forma diaria y los jueces de allí también están trabajando un montón, y los funcionarios. Se lo vamos a transmitir al doctor Gómez, a la doctora García. Ya se los dije, Andrea. no, ya se los dije a los dos porque he tenido audiencia, tanto en el 1 como en el 2, y la verdad, magníficos todos, la verdad que muy, muy bien. Muchas gracias. Perfecto. La doctora Kumisic pregunta, doctor Colota, dice, en este tiempo de cuarentena, los escritos no podrían ser firmados en presencia del abogado, ya que se estaría violando la cuarentena, y seríamos pasibles de denuncia penal. ¿Es así? Tiene razón, sí, hay una contradicción en muchas cosas. Porque como yo le decía hoy no me acuerdo el nombre, la doctora que le explicaba, que me decía esto de que si podría haber que hay un sistema para firmar las demandas. La doctora Blanco, En presencia del abogado y ¿perdón? ¿La doctora Blanco ahora? Victoria Jiménez. Ah, la doctora Jiménez. No, Jiménez, no, me parece que era, bueno, igual. Victoria, Vicky, ahí está. No, perdón, Vicky, no me acordaba, no me salía tu nombre, discúlpame, Vicky. A ver, una cosa es lo que uno puede responder legalmente lo que dice la normativa. Ahora, pero Vicky tiene razón en algo, diciendo, a ver, todo muy lindo, pero no. Por escrito nos dicen que el cliente tiene que firmar delante mío, y está violando, como decía Lidia, esto es la pregunta, pero medio que indirectamente están generando que violen la cuarentena. Y no sé, yo no vi la excepción en el programa Cuidar, para pedir permiso que diga que las personas vayan a un abogado para firmar holográficamente la demanda, como le dice la 480, como le dice la 579, adelante del profesional. Pero bueno, también es un poco aventurado desde operador judicial a hablar esto más en profundidad, pero sí, si la pregunta es medio incongruente o medio dudosa o medio no se podría interpretar, sí, como muchas leyes, ¿no? Bien. El doctor Aldericio pregunta, dice, ¿podría notificarse confesional o sentencias al electrónico, visto la dificultad para hacerlo a los domicilios físicos? ¿Habría un criterio más flexible respecto al domicilio electrónico o habrá que esperar que se normalice todo? Eso la verdad que va a quedar en cada tribunal. De hecho, muchas sentencias se están notificando a los domicilios electrónicos. Ahora, también hay un poco de sentido común, que es la toma de conocimiento de la resolución judicial. Si es un elemento idóneo, el domicilio electrónico constituido y llega a destino y tuvo las herramientas para poder presentar los recursos correspondientes, a ver, sería una nulidad por la nulidad misma, no hay un daño concreto, pero bueno, es una apreciación muy personal. La normativa es lo que dice, que bueno, un poco como decía también la doctora Sosa, comparada con otras jurisdicciones, bastante todas estas acordadas para poder avanzar, como decía un poco.
Hay otra pregunta, no la entiendo bien, pero a ver, dice, quisiera consultar si es posible, es de Élida, quisiera consultar si es posible que se asigne al litigante el rol de depositario. ¿Podríamos por videollamada grabada presencial la firma del escrito y que el litigante quede como depositario? Bueno, es lo que dijo Vicky. Es lo que dijo Vicky. Escrito, o sea, está regulado de una manera, que tiene que ser en presencia del abogado. Está escrito de esa manera. Todo lo que pase después... Sí. Ahora la pongo y salí. No se consideraría que uno está presenciando la firma de manera remota. Una grabación no sería posible considerarlo de esta manera. De forma objetiva, no hablo del criterio del juzgado, si podrían encajar esta forma de presenciarlo, y mismo uno hacer una grabación y poner la figura de depositario del escrito en el litigante. Si bien la norma nos establece a nosotros, a los letrados, se podría invertir esta carga, o objetivamente considera que no es posible invertirla, porque la norma lo expresa de esta manera, y si bien no lo prohíbe de otra, no habría forma. Objetivamente la norma dice eso, y es una norma que salió hace 10 días. Para que las normas a veces cambien, tienen que haber actos, como el que plantea usted, para demostrarle a lo que legislan, tanto en las facultades legislativas que tiene la Corte, prueba de ello son todas las resoluciones que saca, para poder impulsar a los cambios. No soy juez y no tengo que tomar una determinación, tener la responsabilidad de poder entender si eso implicaría lo mismo o no. Y como fedatario, estaría hoy a lo que dice la normativa. Pero bueno, en buena hora implementarlo para generar los cambios, ¿no? Claramente. Doctor Colota, acá, no sé si acá hay... me escucha. ¿Doctor Colota? ¿Sí? Hola. Sí, una pregunta relacionada con el tema de los poderes, ¿puede ser? ¿Me escucha? Lo escucho perfecto. Gracias. En algunos juzgados civiles, en algunos, no en todos, admiten el tema de... ¿Cómo? ¿Cómo le gusta ver lo que hacen en otro fuero, doctor? Gracias. En algunos juzgados civiles, no en todos, tanto en capital como en provincia, nos dejan acompañar poderes suscriptos de manera privada con el cliente. Y algunos incluso, o sea, no hace falta incluso ser antescribano ni nada, y algunos incluso los citan luego a ratificar al juzgado. Otros no, directamente ya lo tienen por presentado porque saben que lo firmó la parte y el profesional. En ese caso, ¿ustedes han tenido algún caso o sabe si se podría admitir ese tipo de poder y luego para hacer la demanda como apoderado, ¿no? También, porque contaríamos con la firma del cliente. Ahora, lo dice el nuevo Código Civil y Comercial, de que existe la libertad de formas para poder hacer un poder. Así Exacto. que yo entiendo que sí. La salvedad que me gustaría hacer es la siguiente. Sí. Depende qué camino elegimos. Digo, si vamos a elegir hacer una carta poder contemplada en la 11653, tiene que ser un poder hecho conforme a la ley 11653. Si vamos a elegir hacer un poder en una escribanía y lo hacemos en capital, y necesitamos, por la 404, de que pase por el colegio provincial, tiene que tener esas formalidades. Si elegimos el camino de la libertad de forma, es la libertad de forma. Lo que para mí no podemos cambiar es hacer un mix de que es una carta poder, pero que no está firmado por la autoridad de aplicación. No, si es una carta poder, tiene que estar firmado por la autoridad de aplicación. No, es una escritura, es un poder hecho en una escribanía, pero me olvidé la firma del escribano. No. Si le querés dar esa fe pública, porque después quizás se utiliza para otras cosas, tiene que tener la formalidad de que esté firmado por el escribano. Esa es la única aportación que hago. Pero sí, yo entiendo que se tendría que tomar, no habría hoy, para que no. O sea que lo podríamos hacer en forma privada, el poder con el cliente, no como carta poder, sino un poder lisa y llanamente, y acompañarlo y presentarnos como apoderado. Que diga que sea en los términos del Código Civil. Y que diga que sea en los términos del Código Civil y Comercial. Exacto, sí. No me recuerdo justo bien el artículo, pero sí, yo generalmente
cuando lo hago cito todo y lo inicio de esa manera. Ok, gracias. Hay una pregunta más, que si bien no es de procedimiento estrictamente, pero tal vez sirva para hacer algunas aclaraciones al doctor Colota, que dice, pregunta, ¿es válido el intercambio telegráfico que comenzó con el primer telegrama antes de la cuarentena, pero el segundo se envió en cuarentena, si los telegramas fueron recepcionados pero no contestados? Es jurisprudencial, eso es derecho de fondo, es meternos en otro tema para otra charla que excede la invitación de hoy, Doc. Bien. Yo no, en el chat no tengo más preguntas. ¿Hay algún letrado que quiera hacer alguna otra pregunta? ¿Algún colega? Bueno. Bueno, listo. De nuevo, en nombre del Círculo de Abogados, les agradezco la presencia a todos. Le agradecemos al doctor Colota la charla que nos dio. En el chat quedó claro que hay muchos que alabaron la presentación, que fue muy útil y muy precisa. Así que, bueno, les agradecemos a todos y esperamos verlos en la próxima actividad del círculo. Una cosita más antes de finalizar, si usted me permite. La fue grabada, así que la vamos a estar pasando como habitualmente hacemos, junto con el PowerPoint, cosa de que se tengan ambos materiales para eventualmente se complementen y puedan escucharla las veces. Me hubiera puesto más lindo, doctor Cauleri. Me puse así nomás. No hay problema, que yo tengo un programita, el cual lo voy a embellecer como corresponde. Gracias, doctor. Bueno, gracias a todos. Gracias, doctor Colota. De nada, muchas gracias. Buenas tardes.